Tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta plática de antecámara para que vayamos analizando entonces cómo se desarrolla la vida en este planeta Tierra, sometido a diversas leyes. Hemos estudiado la ley de causa y efecto o ley de karma. Hemos estudiado también su combinación con la ley del sacrificio, la ley del retorno de todas las cosas y también la ley de recurrencia. Y todas estas leyes están íntimamente ligadas a la ley de causa y efecto. También estas dos leyes, que son la evolución y la involución, constituyen, como nos dice el venerable, las leyes, el eje mecánico de toda la naturaleza. Y por supuesto vivir entre ese eje mecánico, de todo crece y decrece, aumenta, disminuye, etcétera. Nada tiene que ver eso con los procesos de autorrealización o con el despertar de la conciencia. Para despertar la conciencia, para autorrealizarse, se necesita de una revolución, no de involucionar, porque se involuciona hasta cierto nivel y luego comienza, no de evolucionar, perdón, se evoluciona y se llega a la cúspide de la evolución y luego comienza la involución. Ese es el proceso pues de estas dos leyes como ejes mecánicos de la naturaleza, y así está regida nuestra vida. Estos estudios o conceptos de este tipo fueron conocidos desde la antigüedad. Primero, nuestro Señor Krishna, en el Bhagavad Gita y en sus enseñanzas en la India, habló del proceso o de la ley de transmigración de las almas, cómo las almas, las esencias, transmigran de un estado a otro estado. Y entonces ahí vamos a tratar de explicar este proceso en el transcurso de la plática. Y Pitágoras, los sabios griegos, también hablaban de la metempsicosis, que es el mismo proceso de la transmigración de las almas. Evolucionan e involucionan y están girando incesantemente en eso de la rueda fatal del destino, como lo conocemos. Entonces, si definimos desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra evolución significa desarrollo, construcción, progresión, adelanto, avance, etcétera. Edificación, crece todo y se construye. Lo que es la evolución. Si definimos entonces el término de involución, quiere decir progresión a la inversa, retrocesión, destrucción, degeneración, decadencia, descenso, etc. Entonces son dos elementos, dos leyes que forman, dijéramos, ese círculo vicioso de lo que es la rueda fatal del destino o la rueda del samsara del arcano 10 del tarot. Y nos dice el venerable que la exclusión de esas dos leyes antes citadas, evolución e involución, originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales. No se puede detener. Nosotros pues estamos sometidos a esas leyes en nuestros cuerpos físicos. Evolucionamos desde que nacemos, llegamos a una etapa, entonces cuando ya el mismo mecanismo natural del cuerpo comienza a involucionar. Y eso es leyes de la naturaleza. Una planta igual nace, se desarrolla, crece, da sus frutos y luego definitivamente va envejeciendo, involucionando. Entonces nos dice, existe evolución en la planta que germina, se desarrolla y crece. Existe involución en el vegetal que envejece y decrece lentamente hasta convertirse en un montón de leños. Es precisamente en la práctica de la meditación en el rosal que da el maestro Samael. Esa sirve para comprender este misterio de estas dos grandes leyes de la evolución e involución. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla.
Existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caos. Existe involución en todo planeta en estado de consunción llamado a convertirse en luna, en un cadáver flotando en el espacio. Entonces esto no podemos evitarlo definitivamente, a menos que se escape a través de una revolución integral, de una revolución de la conciencia. Hay evolución en toda civilización ascendente, hay involución en cualquier cultura de tipo descendente. Y ven cómo explica que hay imperios que surgen y luego decaen, surge en otra parte otro imperio y decae, y así sucesivamente es la vida definitivamente en nuestra humanidad. Sin tal eje mecánico básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. Nos dice, la vida se procesa en oleadas que rotan en el arcano 10 del tarot. Es precisamente, si ustedes quieren ampliar el conocimiento y la sabiduría sobre este tema, precisamente hay que estudiar el arcano 10 en todos sus aspectos. Pero esta evolución e involución está también instalada en nuestra psicología interna, que es lo que tenemos nosotros que ir escudriñando poco a poco. En la rueda de las antítesis, las dos serpientes se combaten mutuamente. En esta rueda se encierra todo el secreto del árbol del conocimiento. Están precisamente esas dos grandes serpientes, luz y tinieblas, la magia blanca y magia negra, se combaten mutuamente. Eros y Anteros, Caín y Abel, viven dentro de nosotros mismos en intenso batallar, hasta que descubriendo el misterio de la esfinge, empuñamos la espada flamígera. Entonces nos liberamos de la rueda fatal de los siglos, de la rueda fatal del samsara. Y cuando habla del misterio de la esfinge, precisamente se está refiriendo al trabajo con los 4 elementos de la naturaleza, a liberarse de los 4 cuerpos de pecado, etcétera, etcétera, que es un tema que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Sin embargo, es importante ir sintetizando este aspecto de la evolución y cómo funciona la ley de transmigración de las almas, o metempsicosis, como decía Pitágoras. De hecho, nosotros tenemos un periodo de existencia que nuestras almas cuentan con un cuerpo tricerebrado, con un cuerpo humanoide, como el que tenemos ahorita, y luego al cumplir entonces sus ciclos de existencia, sus cambios de cuerpo, aquel proceso de nacimientos y muertes, retorna, nace, pasa su tiempo vital, muere, vuelve a retornar, etcétera, etcétera, hasta que llega a las 108 existencias. Cuando estas 108 existencias se han consumado en uno, entonces viene el proceso natural de la limpieza del cuerpo. Y entonces comienza el proceso involutivo. Esto de la rueda del samsara es muy interesante. El número 10 se encuentran todos los secretos del Lincoln Johnny, nos dice el maestro. Las leyes de irradiación y absorción. No es posible llegar a la autorrealización íntima del ser sin haber trabajado en eso que se le conoce como el Saha Maituna. Esto es precisamente la sabia transmutación de la energía creadora del tercer logo dentro de nuestro cuerpo físico. El arcano 10 es la rueda del samsara, la rueda cosmogónica de Ezequiel, y en esta rueda encontramos el batallar de las antítesis. En esta rueda se encierra todo el secreto del árbol del conocimiento, y está definitivamente este número 10, esta rueda fatal, está indicando claramente que el tiempo es una línea curva, sin fin, un círculo vicioso, que se evoluciona, se involuciona, hasta que definitivamente la propia naturaleza lo purifica y lo vuelve a sacar otra vez
a la región elemental para volver a caer de nuevo, y eso es lo que vamos a estudiar un poquito en esta tarde. De hecho, este arcano 10, la rueda de los siglos, es la trágica rueda que es la ley del antiguo retorno. Es lógico que esta ley está íntimamente ligada a lo que es la ley de recurrencia. Y estas dos leyes, entonces, quien comprende, dice el maestro, estas dos leyes de retorno y recurrencia, comprende entonces lo que es la ley del karma, la ley de causa y efecto. Definitivamente, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Y ese es el principio de la ley de la recurrencia. Retornamos a un nuevo cuerpo físico para desenrollar el programa de nuestra existencia, para desarrollar y poner en marcha, dijéramos, la película de nuestra existencia, repitiéndose todas las escenas, ya en una octava superior, en una octava inferior, modificada de alguna manera en base a las malas acciones o a las buenas acciones que en la existencia anterior pudimos hacer, o la próxima existencia, si se tiene oportunidad de tener otro cuerpo, entonces estaría afectada o alterada en algún sentido, dependiendo de la cantidad de buenas acciones o de malas acciones que hagamos en el presente. Eso es bien importante. Todo vuelve a ocurrir, tal como sucedió, más sus consecuencias buenas o malas. Los mismos dramas se repiten. Esto se llama karma en movimiento, el karma en movimiento. Ley, volvemos, retornamos a un nuevo cuerpo y recurrentemente vivimos todo el proceso de la película íntima y particular de nuestra existencia, y vuelve. Esto es bien importante que nosotros lo reflexionemos, porque nosotros a veces en la existencia actual andamos huyendo de eventos desagradables que hemos podido vivir, pero lo que nosotros debemos hacer es reflexionar profundamente sobre las causas de ese evento, las causas que provocaron ese evento desagradable, porque no lo quieres vivir. Yo definitivamente les digo, hay cosas en mi vida que yo no quisiera volverlas a vivir si tengo otra oportunidad. Y la única opción para no volver a vivir esos eventos tal y como me han sucedido en esta existencia, es que yo modifique las circunstancias y modifique las causas que dieron origen a esa escena de mi película interior. Así modifica entonces la vida. Se trabaja entonces en la modificación total del libreto. La escena aparece, pero las reacciones son diferentes. Entonces modifica las circunstancias de la vida. Eso se llama, ¿con qué se modifica? Con trabajo sobre sí mismo, con trabajo interior. Pues si me quedo solo recordando y sufriendo por lo que viví en determinada época y no hago nada por modificar las circunstancias o esas causas, entonces voy a tener de forma mecánica que volver a vivir y estar en esas mismas condiciones. Cada uno de nosotros puede modificar su vida a través del trabajo interior. Estudiamos un poquito esto de la transmigración de las almas con esta diapositiva. Se dice entonces que tenemos nosotros 108 existencias sobre la corteza terrestre, con cuerpo tricerebrado, con cuerpo, le decimos humano. Entonces, nosotros entonces, viene nuestra alma encarnada en este cuerpo que tiene 3 cerebros, el de la mente, la emoción y el centro motor instintivo sexual. Somos tricerebrados. Y en esa condición de tricerebrado existe la posibilidad de que hagamos una revolución para salirnos del ciclo mecánico de la rueda del samsara, para salirnos de esta rueda fatal del destino, y dejemos de involucionar y de evolucionar.
sino que nos revolucionamos, de la conciencia hacia una revolución. Entonces, durante estas 108 existencias, cada existencia es una posibilidad de hacer la revolución, de salirse de la rueda fatal del destino. Y nos dicen también los sabios antiguos, y lo repite el maestro Samael, que esta rueda da 3.600 vueltas. Es decir, si hacemos números, 108 por 3.600, van a salir una enorme cantidad de oportunidades que tenemos dentro de un cuerpo tricerebrado para poder hacer el trabajo, cumplir como aquello que ya vimos en otras conferencias que se llama el deber parloc del ser. Regresar al Padre, regresar a nuestro hogar celestial. El alma tiende a regresar a su casa, de donde salió un día, con su familia de invisibles, como dice el Señor en su obra Cumbre del Pista y Sofía. Pero al no hacerlo, definitivamente nos toca involucionar hacia el interior de la región mineral sumergida, involucionar primero el alma, pues, no nosotros, el alma o la conciencia con el ego asume un cuerpo, por ejemplo, de animal involutivo, y va descendiendo hasta que llega al estado vegetal. Vegetal es involutivo. Quiere decir que nuestras esencias, y muchas esencias, tienen cuerpo físico, pero tienen un cuerpo físico de un animal furioso, de un animal involutivo. Ellos viven en las regiones minerales sumergidas, su vida se desarrolla ahí, pero tiene cuerpo físico. Una planta venenosa, es decir, una planta involutiva, es el cuerpo físico de una esencia o de varias esencias que están involucionando. De eso debemos comprenderlo. No somos nosotros como Julio ahí Rivera, desaparece después de morirse en esta existencia. No tiene ningún mañana. No es la esencia, la que definitivamente el yo es el que es sometido al mecanismo purificador de las regiones inferiores del planeta Tierra. ¿Cuál es el objeto de descender? Que poco a poco, lentamente, sin prisa, va desintegrando los defectos psicológicos y la esencia, la conciencia va quedando poco a poco cada vez más libre. Hasta que llega obviamente al noveno círculo dantesco, que es donde es revisado completamente para luego ser sacado hacia el paraíso elemental, donde comienza a evolucionar. Entonces quiere decir que mi alma, o la de ustedes, después de haber sido purificada en el mecanismo, en el organismo del planeta Tierra, con el fuego, después de declararse limpia, entonces pasa a un cuerpo físico de una piedra preciosa, por ejemplo, de un mineral. Y en el proceso de evolución, después con el tiempo, entonces va a pasar a un cuerpo físico de un vegetal, pero un vegetal que está en franca evolución. Un vegetal que da buenos frutos, que da aquí, que da cosas ricas, una rosa bella, y entonces cosas así. Entonces son esencias, esas plantas son cuerpos físicos de esencias que están en proceso de evolución. Con el tiempo, la ley de evolución lo lleva entonces a encarnarse en cuerpos de animales que están en un proceso evolutivo y que se preparan para pasar nuevamente al proceso de adquirir nuevamente un cuerpo físico. Un cuerpo tricerebrado. Y caer nuevamente a las 108 existencias. Así, otra vez dio una vuelta, la rueda fatal total,
y otras 108 oportunidades para poder tratar de liberarse del mecanismo fatal de estas dos leyes, evolución e involución. Así que pues es importante que entendamos que la única manera de salir de este proceso mecánico es con la revolución de la conciencia, despertando la conciencia. Y ese es entonces en esencia el contenido de esta plática, de este tema de la evolución e involución. Si vemos entonces este proceso con esta diapositiva para que se pueda entender. Actualmente nosotros existimos, el alma existe a través de un cuerpo, de un instrumento de manifestación que es humano o humanoide, tricerebrado. Al terminar, como nos decía el maestro Samael, la mayoría de nosotros está en su 108 oportunidad. Entonces al morir, al perder el cuerpo, obviamente que la mayoría comenzamos la involución. Entonces, repito lo que estaba diciendo, entonces evolucionamos a un estado animal, luego al vegetal y luego al estado mineral. Cuando se llega al estado mineral, se llega definitivamente al fondo de esta región, al noveno círculo dantesco, donde se llega a la muerte segunda. ¿Qué se muere ahí? El ego. El ego entonces es eliminado completamente por los mecanismos de la naturaleza y es declarado muerto. Cuando es declarado muerto en el noveno círculo dantesco, el alma brilla como un diamante puro, está limpia totalmente. Dice el maestro que los devas de la naturaleza escudriñan minuciosamente esta esencia, esta alma, para liberarla. Y cuando se libera, entonces es pasado al estado mineral de la rueda fatal del destino, pero ya en un estado evolutivo. Pasa, dijéramos, de la región mineral del planeta Tierra, de lo que le llamamos infierno, a Virchi, pasa de eso al paraíso elemental. Se involuciona en los 9 círculos dantescos y se evoluciona en el paraíso elemental de la naturaleza. Vuelve, dijéramos, a su estado edénico. Miles de años más adelante entonces va a estar en condiciones de volver a encarnarse. Cae del Edén a otro cuerpo tricerebrado de humano para darle otras 108 oportunidades para que pueda hacer la revolución de la conciencia. En todo esto no podemos ver un átomo de injusticia. Oportunidades hay miles para hacerlo. La negligencia y el descuido nuestro es que nos identificamos con las escenas pregrabadas de nuestra propia película. Entonces no nos transformamos, no hacemos el proceso de la revolución, sino que nos quedamos atrapados en la rueda fatal del destino. Nos explica que después de un giro completo de la rueda fatal del destino, se le asigna al alma un nuevo ciclo de 108 existencias con cuerpo humano en el mundo físico. Las 108 oportunidades para que la conciencia o alma pueda realizar la gran rebelión, la revolución de la conciencia. Quiero hacerles a ustedes un comentario interesante de esto, ya que estamos aquí reunidos. Muchos de nosotros, de los aquí presentes y de los no presentes, que escuchen o vean esta conferencia, pueden decir, sí, eso ya lo sé. ¿Cuánto ha hecho? La pregunta es, ¿cuánto ha realizado para poder liberarse de la influencia fatal de la rueda del destino? ¿Cuánto? ¿Hasta qué nivel ha llegado su conciencia despierta? No se trata de tener un conocimiento esporádico
como adorno en el centro intelectual. Se trata de que veamos entonces qué tanto en realidad hemos logrado en nuestra existencia con lo que sabemos, con lo que se nos ha entregado. Nos dice el venerable que si nosotros deseamos la revolución de la conciencia, si no deseamos la revolución de la conciencia, si no hacemos tremendos super esfuerzos para desarrollar esas posibilidades latentes que nos llevan a la autorrealización íntima, es claro que dichas posibilidades no se desarrollan jamás. Lo normal es que se fracase en este intento de desarrollar las inquietudes espirituales. Entonces involucionamos en el interior del reino mineral sumergido, como lo narra el Dante Alighieri en su gran obra La Divina Comedia. Y esto es lo que entonces el proceso involuctivo. Ven cómo el Dante incluso ve entonces plantas petrificadas y son almas, tienen cuerpos de almas en proceso involuctivo, hasta que llegan obviamente al noveno círculo dantesco, donde se elimina completamente el yo. También es bien importante ver aquellas imágenes de la religión católica, cuando parece que la Virgen del Carmen, que está chineando a un niño con un escapulario, y los ángeles están tratando de rescatar, los devas que están ahí, los ángeles con la Virgen, están rescatando del fuego a las almas que están en el fuego ardiente, que se están purificando. Y de ahí ya la que dio entonces el nivel de purificación está siendo sacada y pasada entonces a la región del paraíso terrenal, la región edénica, ya con cuerpo mineral, ya con cuerpo vegetal o con cuerpo animal, en diferentes tiempos de la evolución, para luego caer otra vez a un cuerpo tricerebrado. Y ese es el mecanismo de la naturaleza. Lo comprendamos o no, lo aceptemos o no, ahí vamos todos dentro de ese mecanismo de limpieza total y purificación. En su descenso involutivo, por el reino mineral sumergido, el alma se viste con cuerpos vegetales involutivos por tiempos que parecen una eternidad hasta petrificarse. Vean ustedes que uno encuentra a veces, cuando está haciendo algunas excavaciones, encuentra raíces, árboles que ya son piedra, que ya son mitad vegetal, mitad mineral. Si da ese fenómeno, y entonces se cumple porque son cuerpos físicos de entidades que están en franca involución dentro del reino mineral sumergido. Esto pues es lo que debemos de ir comprendiendo nosotros. Esa es la transmigración de las almas, y de la cual hablaba entonces acertadamente nuestro Señor el Krishna, transmigrando de un estado en otro, de un cuerpo, de un reino en otro reino, hasta purificarse dentro de los 9 círculos dantescos y luego ser sacados, como la imagen esta que les estoy diciendo, por los devas de la naturaleza, son sacados y librados de las llamas donde ya se purificó. Así es de sencillo el proceso. Eso es lo que se conoce como samsara por los hindustanes. Samsara significa en sánscrito, la antigua lengua de los brahmanes, la imparable rueda de la vida. No hay más que explicar, es la imparable rueda de la vida. La rueda fatal, el movimiento kármico, nos conduce a través de los siglos hasta el estado mineral. El ego se desintegra poco a poco, el reino de Plutón. Los devas de la naturaleza lo examinan minuciosamente para poderlo sacar de ahí. ¿Y qué es lo que nos eliminan? Lo que hay de irrealidad dentro de nosotros, lo falso que hay. Y liberan y purifican a la conciencia de todos esos movimientos ilusorios grabados en nuestra psique y en nuestros 3 cerebros,
de todo lo que es ilusión, que es falso, que es temporal, y luego es sacada así como descendió la esencia por primera vez, como una gema preciosa. Es sacada entonces después de los procesos de evolución como mineral, como vegetal y como animal. Viene la caída del Edén nuevamente y cae otra vez a un cuerpo tricerebrado con todos sus problemas y con todos sus programas a repetir la existencia nuevamente. Obviamente que cuando va saliendo de este reino mineral sumergido, el proceso, el mecanismo de la involución, el proceso de la ilusión dentro de la vida atrapa a la nueva conciencia. Uno puede decir fácil, puede decir, si viene despierta del reino del Edén, entonces ¿por qué no se levanta inmediatamente? Nomás cae un cuerpo físico y es atrapada por la ilusión. En primer lugar, nace de una madre que está dormida y que está sometida precisamente al proceso de la hipnosis. Nace de un padre dormido. Los hermanitos están dormidos, los tíos están dormidos y todo entonces a esta nueva esencia la van arrastrando y le van enseñando cómo dormirse. Nadie le puede explicar cómo entonces hacer la revolución de la conciencia. Nadie la va a instruir de esa manera y por eso la esencia cae por primera vez después de salir del abismo y con todas las inquietudes y la experiencia que tiene con el sufrimiento que ha pasado, trae definitivamente inquietudes y ánimo de seguir, pero no es fácil. Entonces la atrapa la ilusión, la atrapa entonces ese movimiento de la serpiente tentadora del Edén. Así que el yo pluralizado pues comienza a proyectar sus sueños y fantasías en el escenario de la vida, en el tiempo y en su espacio. Por eso ven ustedes que uno al niño, el bebé está despierto, con un 3% de conciencia despierta, pero uno cree que uno le puede enseñar. Nosotros que estamos dormidos, nosotros que estamos sumergidos en la ilusión y en la fantasía, fíjense qué triste es esto. Intentar enseñarle algo al niño que viene despierto, en estado de recuerdo de sí. Pero así sucede, porque la criatura no puede defenderse y necesita de uno, necesita que uno lo alimente y que lo cuide. Y en ese proceso de esa relación del bebé con la familia de dormidos, pues aceptémoslo, así es. Entonces lo metemos al redil, ¿no? Se duerme la pobre criatura. Y vuelve entonces a quedar encerrado en esto, nacimientos, muertes, nacimientos, retorno, recurrencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este mundo es una vida falsa, de falsa percepción de la realidad, está alterada por el yo psicológico que no tiene nada que ver con lo que existe realmente en el universo sideral. Así que todos estos procesos de evolución e involución nos acompañan en todo momento. Y solo cuando se encuentra definitivamente la posibilidad de trascender a través de un proceso revolucionario interno de la conciencia, de esos tres factores de la revolución de la conciencia, vamos entonces liberándonos de esa fatalidad de la rueda del destino. Así que bueno, escenas del Dante Alighieri que muestran entonces almas cualquiera que están encarnadas dentro de esos cuerpos que parecen entonces entidades tenebrosas, porque es el yo, y nosotros nos vamos a, miren, como sea, ya sea conscientes, nos podemos enfrentar al yo, intentar vencerlo conscientemente, eliminarlo. Entonces parece entonces el factor morir. Pero cuando alguien se estudia a sí mismo, cuando alguien entonces está, dijéramos, autoobservándose y está conociéndose a sí mismo, se va a enfrentar a sus propias monstruosidades psicológicas, a sus entidades psicológicas, a esas figuras demoníacas que existen en el abismo. Porque de ahí viene el ego, de ahí surge y programa
nuestras acciones. Si no lo enfrentamos aquí de manera consciente, sometido a meditación para la comprensión, etcétera, etcétera, lo vamos a ir a enfrentar en la involución, el proceso involutivo, allá en las regiones inferiores. El venerable nos dice, nos vamos a enfrentar a sí mismos. Y por eso huimos del sí mismo, intentamos huir de sí mismo. Huimos de un monstruo que nos quiere, por ejemplo, asesinar, y es un yo asesino que llevo yo mismo. Y allí con la crudeza terrible de lo que es la vida infernal, me perseguirán entonces. Estas huestes infernales me van a perseguir para dañarme, porque persiguen al alma que está allí. Pero eso, ¿cómo me le puedo esconder si soy yo mismo? ¿Cómo me voy a esconder de mí mismo? ¿A dónde me voy a meter donde no me van a encontrar? La vida en el infierno es terriblemente cruda. Y como dice el maestro Samael, adquiere un realismo espantoso porque es sumamente material. Más material que este mundo. Más material, 1000 veces más. Entonces, es de ver, no es que al infierno no se van a ir a enfrentar uno con otros diablos. Son con los de uno. Son con el ego, con sí mismo. Hasta que la benevolencia de los dioses y de los devas le eliminan en este proceso natural, despacito, despacito, despacito. Le van ahí dorando, como cuando se dora el maíz en el comal, ¿no? Doradito, doradito, hasta que lo hacen polvito. Y así va, liberan la esencia que tiene cada uno de esos defectos. Cuando llega a la novena esfera, definitivamente, queda libre la esencia pura. Y los devas se encargan de quitarle cualquier residuo de impureza. Y cuando ya está limpio totalmente, lo declaran muerto, entonces puede pasar al paraíso elemental para evolucionar. ¿Ve? Y entonces ya dentro del proceso evolutivo, definitivamente no tiene una legión de diablos o de defectos que lo anden persiguiendo, porque no lo tiene. No los tiene. Así pues, sufrimientos espantosos esperan a las almas fracasadas e involucionan en las entrañas de la tierra, en las regiones inferiores de la naturaleza. Y eso es lo que narra Dante Alighieri en esa visita a la región inferior. Y nos dice el maestro, no es una ley que esas posibilidades se desarrollen, las posibilidades de la revolución. Lo natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos superesfuerzos pueden desarrollarse tales posibilidades humanas. Por eso es que esta enseñanza está reservada para una élite. Y de hecho, hay un tapiz, pero muy fino, para elegir a quien definitivamente va a lograr la autorrealización. Se necesita súper esfuerzo, enormes esfuerzos para convertirse primero en un iniciado que va liberándose de esto. Luego este gran iniciado se convierte en hombre y el hombre asciende al estado de superhombre. El superhombre entonces puede liberarse de acuerdo a la ley, de acuerdo entonces a sus obras en el absoluto solar. Así pues, todos pasan por este proceso. Recuerden que las almas de los dioses caídos cuando descienden por primera vez definitivamente tienen necesariamente que bajar al reino de Plutón. Al reino de Plutón. Y entonces porque desciende la serpiente, la energía desciende hacia abajo. Y por eso dice la Madre Divina, volveré a subir por el canal medular de los que se arrepienten, de los arrepentidos. Cuando tiene las 108 existencias, existe la opción de arrepentirse. Pero arrepentirse no es como dice uno, aquí ya me arrepiento, pero al ratito está haciendo lo mismo. No, es un proceso de comprensión total del defecto que ha ocasionado entonces ese proceso doloroso de la vida.
Entonces, de todo esto podemos inferir, dice el maestro, lo siguiente: si un hombre no trabajase sobre sí mismo, hoy no cambiará nunca. La cosa es ahora, aquí y ahora, ¿no? Cuando se afirma que se quiere trabajar sobre sí mismo y no se trabaja hoy aplazando para mañana, tal afirmación será un simple proyecto y nada más, porque en el hoy está la réplica de nuestra vida, en el aquí y en el ahora, en vivir en ese punto matemático que nos habla tanto el maestro Samael en la psicología, que es el momento, de momento en momento. Por eso el dicho popular que dice: no dejéis para mañana lo que puedes hacer hoy mismo. Tiene sentido en el trabajo interior. Así que necesitamos ir de regreso al Padre, de regreso al ser, de donde un día salió la esencia. Como el hijo pródigo, regresar a la casa del Padre, con su familia divinal, regresar, volver y regresar. Humillado definitivamente, pedir perdón al Padre por todo lo que ha tenido que vivir. Y entonces ese es el proceso que se desarrolla y que han vivido y desarrollado todos los grandes maestros que han logrado, después del paso, varias veces, después de pasar varias veces por la morada de Plutón, han encontrado el camino de la revolución de la conciencia y han abandonado entonces los procesos evolutivos e involutivos. Así pues, trabajando en el cuerpo físico que nosotros tenemos en este instante, es como podemos entonces primero fusionarnos al íntimo, y el íntimo, que es el Hijo, entonces puede ascender al Padre. Y esa es entonces la gran rebelión, la revolución total de la conciencia. Nos dice el Venerable que es indispensable entender que necesitamos aliento, necesitamos algo que lo anime en la lucha, estímulos para el trabajo sobre sí mismo. Necesitamos algo que nos anime al trabajo, necesitamos de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. Con la práctica, el devoto irá sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser, de su real ser interior profundo. Miren, no es el ser de otra persona, es nuestro real ser, es nuestro ser. Definitivamente hay que ir comprendiendo. De hecho concreto y definido, de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros, nos explica el Venerable. Hablando francamente, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. Ya la Venerable Logia Blanca hizo lo que tenía que hacer, envió, el Padre envió al quinto de los 7 con la quinta verdad y nos entrega. Y de aquí cada uno, con su esfuerzo, súper esfuerzo, va a ir entonces avanzando en ese camino de regreso, avanzando, subiendo un escalón en esa famosa escala de Jacob, en la vertical de los diferentes niveles del ser. Así pues tenemos que ir comprendiendo este proceso. Nos dice que no es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de todos esos conjuntos de factores subjetivos que llevamos dentro. Vean entonces la vida que el Venerable nos expone crudamente, porque al bajar al reino mineral sumergido, es con el ego, con ese que te llevamos aquí, ese que nos programa nuestros actos, nuestras malas acciones, es con ese que nos vamos a enfrentar. Y no son con los demonios de otra gente, son larvas nuestras mismas, son nuestras propias larvas psíquicas, las que nos están, dijéramos, persiguiendo y combatiendo, con las que buscan exterminarnos. Es pavoroso entonces. Vuelvo a repetir, ¿cómo entonces alguien se esconde de sí mismo?
La cruda realidad de esas regiones es que definitivamente uno no puede mentir ahí, ni dar una evasiva, ni dar una explicación o una justificación. Está ante sí mismo, hasta que la misericordia le va desintegrando uno a uno los defectos psicológicos y llega entonces la esencia a ser libre. Por eso es que el trabajo, nuestra misión sería observarnos a sí mismos aquí, enfrentar al yo aquí, tratar de eliminarlo aquí y ahora, para que cuando nos toque descender, por ejemplo, diferente es el tiempo que tarda en el abismo una persona que lleve el 50% nada más de defectos, por supuesto que va a estar menos que uno que lleva más del 100 todavía, ¿no? Que va a estar demasiado saturado. Entonces es tiempo y me atrevo a decir que hasta la temperatura se la baja, ¿no? Necesita poco cocimiento y entonces para poder ir eliminando los defectos que faltan. Motivo más que suficiente como para que sea difícil la observación de los procesos psicológicos íntimos del aspirante. Ese es el asunto. De ahí entonces se puede salir con ese proceso revolucionario enfrentándose plenamente a sí mismo, enfrentándose directamente consigo mismo. Y eso es todo lo que el maestro Samael nos ha dejado en las diferentes obras. Nos explica hasta la saciedad cómo hacerlo. Dice, hay que lograr la división interior. Si esa división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Necesitamos conocernos a sí mismos. Necesitamos entonces comprendernos a sí mismos. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometiéramos el error de no querer dividirnos en observador y observado? Pregunta. Esto es de psicología revolucionaria. Cuando esta división no sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo psicológico. Y entonces quedamos encerrados en la rueda fatal del destino. Por suerte, el yo tiene un límite. Y la maldad del yo tiene un límite. Entonces, al cumplir la última existencia sobre la corteza terrestre, y no hicimos entonces nada por revolucionar o por transformarnos radicalmente, como dice el maestro Samael, entonces viene la naturaleza con todo su proceso y entonces va a empezar la limpieza de esa esencia, poco a poco, despacito, despacito. Dice el maestro Samael que andamos un promedio más o menos de 8,000 años. No tiene prisa. En 8,000 años entonces se le desintegra hasta la última parte del yo y es declarado la muerte segunda. Y ese es el proceso involutivo para luego entonces liberarse hacia el paraíso elemental, hacia el Edén, para evolucionar en diferentes cuerpos, mineral, vegetal y animal. Eso es todo por ahora. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, por favor, trataré de respondérselo.